farmacológicos, a veces con cambios funcionales, para poder prolongar su tiempo de vida, ¿ok? O para poder tratar de mantener un equilibrio. Cuando el proceso de adaptación no garantiza que esa célula no pueda seguir siendo agredida y, por supuesto, continuar o progresar hacia una lesión celular. En ocasiones puede garantizar un tiempo, la mayoría de las veces garantiza un tiempo prolongado de adaptación, de equilibrio, pero si el agente agresor no es controlado y el agente agresor continúa actuando sobre esa célula muy probablemente va a ser lesionada, ¿ok? La mayoría de los procesos adaptativos son reversibles, es decir, pueden retroceder y esa célula puede ir a la normalidad nuevamente. Eso va a depender del tipo del agente agresor, el tiempo de duración de esa agresión y el control que se tenga sobre ese agente agresor. Si ese agente agresor es controlado, desaparece lo que está causando daño o proceso adaptativo a esa célula, muy probablemente esa célula pueda regresar a la normalidad. Pero si el agente agresor continúa y la célula ya no puede mantener ese punto de equilibrio, pues va a progresar una lesión. Una célula que no tenga capacidad de adaptarse progresa directamente a una lesión celular. Y esa lesión celular puede ser reversible o irreversible. ¿Cuándo es reversible? Igualmente, cuando experimentas cambios ante una agresión celular, pero cuando controla a ese agresor, esa célula puede regresar a la normalidad. Pero si esa célula no puede controlar el agente agresor y por lo contrario el agente agresor sigue actuando sobre esa célula va a experimentar una lesión celular irreversible, no puede retroceder, no puede volver a la normalidad. En consecuencia, esa célula se programa para la muerte. Muerte celular por apoptosis o en condiciones patológicas, muerte celular por necrosis. La semana pasada nosotros vimos dos de los tipos de adaptación celular. Hablamos de hiperplasia, hablamos de hipertrofia. Mencionamos que la hiperplasia es aumento en el número de células y en consecuencia aumenta el tamaño del órgano. Y para que una célula pueda aumentar el número tiene que tener capacidad de actividad mitótica, es decir, células madres que puedan dar origen a células hijas. Mientras que la hipertrofia es aumento en el tamaño de la célula. En consecuencia, al aumentar el tamaño también de la célula, también aumenta el tamaño del órgano. La patogenia o la explicación de cómo una célula puede experimentar hipertrofia es porque aumenta la síntesis de proteína, por lo tanto aumenta el contenido citoplasmático y además disminuye la degradación o utilización de proteína. Aumenta su síntesis, disminuye su utilización o degradación y por lo tanto ese citoplasma aumenta en volumen. Resultado, hipertrofia de la célula. Nos quedó por estudiar dos mecanismos adaptativos que son la atrofia y la metaplasia. Cuando nosotros hablamos de atrofia, hablamos de lo contrario a lo que es la hipertrofia. La atrofia es la disminución del tamaño de la célula. En consecuencia, el órgano disminuye también de tamaño. Y aquí ocurre lo contrario. En la atrofia, la célula aumenta el consumo de proteína y disminuye su síntesis. En consecuencia, su citoplasma va a disminuir en cantidad y por lo tanto la célula va a disminuir en tamaño. Igualmente la atrofia es reversible. Cuando deja de actuar el agente agresor, esa célula puede volver a la normalidad. Hay otro concepto importante y se lo mencioné la semana pasada. La hiperplasia es un proceso adaptativo que puede actuar en ciertas condiciones como un factor de riesgo para el cáncer. Recuerden cuando les dibujé lo de la hiperplasia endometrial, esa hiperplasia, ese crecimiento del endometrio, si continúa y aparece una mutación, muy probablemente en ese endometrio pueda ocurrir un progreso a cáncer de endometrio. Entonces la hiperplasia, aparte de que es un mecanismo de adaptación que puede ser reversible si desaparece el factor de crecimiento, también puede ser un factor de riesgo para el desarrollo y el progreso del cáncer. Ejemplo, la hiperplasia endometrial, la misma hiperplasia del epitelio respiratorio, puede dar origen o puede progresar hacia como factor de riesgo hacia un cáncer. No así ocurre con la hipertrofia y tampoco ocurre con la atrofia. En la atrofia nosotros también vamos a tener la clasificación de atrofia fisiológica y atrofia patológica. Ahí tiene como ejemplo en atrofia fisiológica la menopausia, igual a andropausia, es decir,
esos procesos fisiológicos en donde ocurre disminución de la elaboración de las hormonas sexuales. En el caso de la menopausia, por las hormonas sexuales femeninas, y en el hombre, disminución en la síntesis y elaboración de testosterona. En consecuencia, las hormonas que actúan como factor de crecimiento dejan de actuar sobre las células diana, las células target, y esas células que ya no están siendo estimuladas porque hay disminución en el nivel de esas hormonas, esas células van a comenzar a disminuir en tamaño. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un eje hipotálamo-hipófisis, glándula hipotalámica, que estimula la glándula hipofisiaria, son glándulas endocrinas del sistema nervioso central, ubicadas por encima de la silla turca. Esa hipófisis es una glándula principal que va a comandar, va a dirigir, va a estimular al resto de las glándulas endocrinas de nuestro cuerpo. La hipófisis produce una hormona estimulante de la glándula tiroides, actúa en la glándula tiroides y así la tiroides produce hormona tiroidea. La hipófisis produce hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Así entonces actúa sobre la corteza suprarrenal y la corteza suprarrenal produce cortisol. La hipófisis produce hormonas estimulantes a nivel ovárico, como son la hormona estimulante folicular, y por lo tanto ese ovario, al ser estimulada por esta hormona, produce estrógeno. E igualmente la hipófisis produce hormonas estimulantes a nivel testicular para que ese testículo produzca testosterona, ¿ok? En condiciones de envejecimiento celular, este proceso estimulativo va a disminuir porque forma parte de un proceso fisiológico de envejecimiento celular. Entonces, esos órganos que ya no están recibiendo ese factor de crecimiento comienzan a disminuir en tamaño. En consecuencia, el ovario produce menos cantidad de estrógeno y progesterona porque no está siendo estimulada, y el testículo produce menos cantidad de testosterona porque no está siendo estimulada. Entonces vamos a tener una disminución global, sistémica en la circulación de hormonas sexuales femeninas en la mujer y de hormonas sexuales masculinas en el hombre. Y todo esto va a conducir a una atrofia de aquellos órganos dependientes de esas hormonas. ¿Sí me estoy explicando? Y todo eso es una condición fisiológica. Pero cuando hablamos de una condición patológica, por ejemplo, hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones es la falta de nutrición, de oxígeno o de irrigación a un órgano. Una arteria obstruida por una placa ateromatosa, porque hay un trombo que está obstruyendo, porque hay un proceso tumoral, porque hay un proceso obstructivo tipo cuerpo extraño que no permite que ese flujo sanguíneo continúe y llegue hacia la célula o el órgano a la que va a llevar oxígeno o nutrición. Ese órgano va a experimentar atrofia. Atrofia por inanición, atrofia porque no le llegan sustratos para poder alimentar sus células, ¿ok? Desnervación, falta de inervación a una estructura. Por ejemplo, la compresión de un nervio por una masa tumoral, un tumor que está creciendo, sea benigno o maligno, y eso lo vamos a ver mejor en neoplasia, cuando veamos el tema de neoplasia. Un tumor, una masa ocupante de un espacio que no le corresponde, que crece, sea benigno o maligno, está comprimiendo las estructuras que están alrededor. Al comprimir las estructuras que están alrededor, pueden haber nervios que comprimen y por lo tanto ese nervio comprimido va a verse comprometido y deja de inervar, o hay una desnervación focal y esas estructuras vecinas pueden experimentar atrofia, ¿ok? O una lesión o sección de la médula espinal. Hay un trauma, hay sección, corte de esa médula espinal comprometiendo a los nervios radiculares o espinales y por lo tanto no llega inervación a las estructuras a las que debe llegar. Esas estructuras se van a atrofiar, ¿ok? Por desuso, un paciente en el que se le coloca inmovilización de alguna de sus partes anatómicas por un tiempo más o menos prolongado, ese pequeño segmento, como no se está utilizando, va a experimentar disminución de masa muscular. Entonces ahí también tenemos un ejemplo de atrofia. Por ejemplo, es reversible. Una vez que se retira esa inmovilización, ese yeso, y la persona comienza de nuevo a la movilización de esa estructura, muy probablemente esa masa muscular va a volver a su tamaño normal. Entonces todo eso es patológico porque estaba en una condición patológica. La pérdida de estimulación endocrina, ya la mencionamos,
puede ser patológica. ¿Cuándo puede ser patológica? Cuando, por ejemplo, porque ya lo dijimos, que la pérdida de la estimulación hormonal es una condición fisiológica, como la menopausia y la andropausia. Pero ¿cuándo puede ser patológica? Por ejemplo, en esa hipófisis se produce un tumor y ese tumor que está creciendo comprime el resto de la glándula y atrofia el resto de la glándula. Entonces vamos a tener atrofia de la glándula hipoficiaria y como esa glándula hipoficiaria se atrofia porque hay un tumor allí, también va a dejar de producir hormonas estimulantes a otros órganos y eso en consecuencia va a producir una atrofia patológica por falta de estimulación hormonal. Pero en este caso es patológica porque está condicionado por la presencia de un tumor. La atrofia senil, esto pues está relacionado, puede ser fisiológica y puede ser patológica, porque nosotros por un procedimiento natural, que es el de senescencia, envejecimiento celular, nosotros tenemos atrofia de algunos órganos, incluyendo estos órganos que experimentan poca estimulación hormonal. Pero podemos tener también atrofia de estructura por senilidad en una condición patológica. Por ejemplo, estos pacientes que sufren muchos microinfartos, muchos cambios microisquémicos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, en el encéfalo, porque son pacientes cardiópatas, porque son pacientes que tienen problemas de coagulación, etc. Ellos van a provocar una aceleración de este proceso de envejecimiento celular, como lo es nuestro encéfalo. Entonces nosotros podemos tener atrofia de nuestro encéfalo como parte de un proceso de envejecimiento celular, pero también como parte de esos procesos isquémicos múltiples que pueda estar experimentando ese cerebro, ese encéfalo, en personas que tengan esa condición patológica. Enfermedades como el Alzheimer, enfermedades como la corea de Huntington, enfermedades como el mismo Parkinson, podemos tener atrofia a nivel de lo que es el sistema nervioso central por esta misma patología. Entonces, estos son un ejemplo, son personas en donde se acelera el consumo de proteína, hay muerte celular, hay destrucción del citoesqueleto y esto provoca un envejecimiento prematuro con atrofia de esas células o de ese tejido. Y por presión, esas masas, como ya les expliqué antes, esas masas que están creciendo y están ocupando un espacio que no les corresponde, comprimen estructuras vecinas. Entonces esas estructuras vecinas que están a su alrededor, pues por compresión no les llega inervación, no les llega nutrición, no les llega oxígeno, porque los vasos están siendo obliterados por esa masa, porque los nervios están siendo comprimidos por esa masa y en consecuencia las estructuras que están a su alrededor van a experimentar atrofia por compresión o por presión. Por ejemplo, un lipoma es un tumor de tejido adiposo y es benigno. Y el lipoma puede variar de tamaño, puede ser muy pequeño, de 1 centímetro, puede ser gigante, de 10, 15 hasta 20 centímetros. Entonces imagínense un lipoma en el brazo grande de 10, 15 centímetros. El lipoma no va a provocar ningún daño maligno, es una lesión benigna, pero la masa que está allí está comprimiendo fibras musculares que están a su alrededor, está comprimiendo filetes nerviosos, está comprimiendo vasos sanguíneos y esto en consecuencia va a provocar atrofia de esos tejidos que están a su alrededor. Es una condición patológica. ¿Quedó claro el concepto de atrofia? Sí, doctor. Metaplasia. En el tema de metaplasia, es un concepto un poco más complejo que lo que hemos visto hasta ahora. En la metaplasia nosotros vamos a tener sustitución de un epitelio adulto, maduro, funcional, por otro tejido que no es igual, es completamente diferente al tejido original. En consecuencia, ese nuevo tejido que se está formando como un proceso adaptativo va a perder también función y ya yo les voy a explicar por qué. Para que se produzca la metaplasia, es decir, la transformación de un tejido en otro tejido totalmente diferente al tejido original, para que ocurra esto debe haber una reprogramación de las células madre. Estas células que habían sido diferenciadas en un tipo de tejido deben desdiferenciarse para reprogramarse y nuevamente diferenciarse hacia un tejido diferente. Entonces, en la hiperplasia la patogenia es activación del ciclo celular. Es el proceso que debe ocurrir.
En la hipertrofia hay aumento de síntesis de proteínas con disminución de su degradación. Es decir, no hay utilización de proteínas, pero además aumenta su síntesis. En la atrofia hay disminución de la síntesis con aumento de su degradación. Y en la metaplasia hay una reprogramación de la célula madre en donde es capaz de transformarse desde un epitelio o un tejido original hacia un tejido completamente diferente. ¿Entendido? En este proceso de transformación se va a perder función. Y vamos a tener varios ejemplos. Las metaplasias se producen siempre bajo una condición patológica, a diferencia de las otras que acabamos de ver, ¿ok? Y la mayoría de las metaplasias no son reversibles. La mayoría de las metaplasias, cuando sucede, quedan y, al igual que la hiperplasia, representa un factor de riesgo para una transformación de malignidad. Es decir, que cada vez que nosotros diagnostiquemos en una biopsia un cambio metaplásico, estamos categorizando a ese paciente o estamos incluyéndolo en un grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer en ese órgano en comparación con otro individuo que no tenga la metaplasia. ¿Entendido? Ok. Entonces, hay ejemplos clásicos y vamos a la histología. Si ustedes recuerdan, tenemos por ejemplo el cuello uterino. El cuello uterino está representado por dos tipos de mucosas. Una mucosa que se llama exocervix, cervix quiere decir cuello, y una mucosa que se llama endocervix. ¿Ok? Esto es cuello uterino. Entonces el exocervix se transforma en endocervix y hay un cambio brusco de un epitelio a otro tipo de epitelio. Eso se llama zona de transformación o zona de transición. ¿Okay? El exocervix se caracteriza por estar revestido por un epitelio escamoso, es decir, un epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Okay? Y recordemos que este epitelio tiene una gran capacidad de renovación, como todos los epitelios escamosos, incluyendo la cavidad oral. Porque recuerden que la capa más profunda es una capa germinal. Recordemos que hay células madres. ¿Ok? Pero el epitelio que reviste al endocervix es completamente diferente. Este es un epitelio de revestimiento y este es un tejido epitelial glandular. Entonces, este epitelio va a estar revestido por unas células, un epitelio cilíndrico simple, una sola capa de células cilíndricas, y además produce moco. ¿Okay? El muco secretor produce moco. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta zona de transformación? Recuerden que el cuello uterino es una estructura anatómica expuesta a muchas agresiones constantes. El mismo coito es una agresión, microtraumas por choque, arrastre de agentes patógenos totalmente diferentes al pH, a la flora bacteriana normal de la vagina, ¿okay? La introducción de ciertos instrumentos, como lo es, por ejemplo, los tampones a nivel vaginal, pueden provocar y arrastrar también, y provocan un proceso de agresión constante a nivel de la mucosa vaginal y a nivel del cuello uterino. Por eso es que son mucosas que tienen este epitelio, para estar constantemente renovándose. Esa es parte de su función. Pero esos microtraumas, esas agresiones repetitivas a lo largo del tiempo provocan cuadros inflamatorios repetitivos. Entonces, no es poco frecuente que una mujer sexualmente activa se haga una citología y presente una citología inflamatoria, leve o moderada. Eso no quiere decir que es infeccioso, porque no siempre que hay inflamación, hay infección. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la inflamación. Nosotros podemos tener inflamación sin tener infección. ¿Entendido? Una paciente sexualmente activa va a presentar muy probablemente una citología con un grado 1 inflamatorio. Eso es normal, eso es lo esperado en una paciente sexualmente activa, debido a lo que ya les mencioné, esos microtraumas, ese proceso que produce inflamación local. ¿Ok?
Las inflamaciones repetitivas en esta zona van a hacer y van a obligar a esta zona de transformación, a este epitelio, en experimentar metaplasia. Y se llama metaplasia escamosa porque este epitelio cilíndrico simple se transforma en un epitelio escamoso, parecido al del exocel. ¿Entendido? Y por eso se le llama metaplasia escamosa, porque el epitelio cilíndrico mucosecretor normal es sustituido por un epitelio escamoso, pero como respuesta a unos agentes o unas agresiones constantes. ¿Ok? Esta metaplasia escamosa que está ocurriendo aquí es susceptible a infecciones por VPH, por herpes virus, megalovirus, etc. Además de que representan procesos inflamatorios a repetición, y en todo proceso inflamatorio hay mucha proliferación celular. Y tengan presente esto, tema de neoplasia. Dentro de los causales o predisposición a un tumor, a la producción de un cáncer, están los procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque como en los procesos inflamatorios hay proliferación celular todo el tiempo, cuando hay actividad mitótica aumenta más la probabilidad de que ocurra una mutación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esto que está acá, que es la metaplasia escamosa del cuello uterino, aumenta el riesgo de cáncer. ¿Quedamos claros hasta acá? Ok. Fíjense que hay pérdida además de función. ¿Cuál es la función que perdemos aquí? ¿Qué función se pierde allí? ¿Qué se deja de producir? Moco. Entonces, al ser sustituido este epitelio, que por forma original está allí por alguna razón, porque ese moco protege, por ejemplo, en el embarazo, cuando la mujer queda embarazada, ese moco se espesa y forma un tapón que oblitera por completo el cuello uterino, de manera tal que es una barrera de protección para que agentes patógenos no puedan entrar a la cavidad uterina y enfermar al bebé. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, perdemos una función que es la producción del moco. Hay sustitución por otro tejido y perdemos una función. Otro ejemplo. Venimos y tenemos al esófago. El esófago se continúa con el estómago. ¿Okay? El esófago, esta zona, esófago gástrica, es el punto en el que se transforma el esófago en estómago. El esófago también es un epitelio plano e estratificado, escamoso, como la del exocel. Esta es la luz del esófago. Pero cuando llega aquí se transforma igualmente en un epitelio glandular, que son las glándulas gástricas elaboradoras del ácido clorhídrico, del pexinógeno, de las enzimas que van a digerir a los alimentos, ¿correcto? Entonces, este punto que está aquí también es muy susceptible a agresiones constantes. ¿Cuál es la agresión? El reflujo del ácido gástrico. Esos pacientes con gastritis, esos pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico, es decir, el ácido gástrico se devuelve al esófago, provocando lesión, agresión constante en este punto, con dolor, con hiperacidez. ¿Okay? Esos pacientes con infección por Helicobacter pylori van a agredir constantemente este punto que también se llama zona de transformación. En este caso es unión gastroesofágica. ¿Entendido? Entonces, ¿qué sucede acá? Acá va a suceder dos cosas. Podemos tener dos cambios. Y yo les voy a mostrar ahora unas imágenes. Podemos tener esto. Aquí está el esófago. Aquí está el esófago. Aquí están las células planas. Y de repente sucede esto. Es decir, se interrumpe el epitelio escamoso para aparecer glándulas. ¿Entendido? Esto es lo que nosotros llamamos esófago de Barré, que es la interrupción del epitelio escamoso esofágico para interponerse epitelio glandular gástrico. ¿Ok? Y esto es lo que conocemos como esófago de Barré. Y el esófago de Barré es un factor predisponente para el cáncer de esófago e inclusive para el cáncer gástrico. Pero más para el cáncer de esófago. Vamos a dejarlo. ¿Quedó claro esto? Pero también podemos tener
entender otro tipo de cambios metaplásicos a nivel gástrico. En el estómago, que tenemos un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, porque este epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, produce un moco básico que cubre todo el estómago para protegerlo contra su propio ácido. ¿Ok? Entonces, ese epitelio que está sufriendo agresiones constantes, como lo es el ibuprofeno, alimentos muy picantes, el café, la nicotina, el cigarrillo, la infección por Helicobacter pylori, el alcohol, que son irritantes constantes de la mucosa gástrica, van a obligar a esa mucosa a experimentar cambios de adaptación celular. Pero el cambio que vamos a ver aquí es la presencia de unas células que supongo se las mencionaron en histología, que es la célula caliciforme. La célula caliciforme, ¿la recuerdan? Es una célula en forma de copita que tiene muchas vacuolas de moco, un núcleo en la base y que la vemos en el tejido epitelial respiratorio y también en el sistema digestivo, las células caliciformes. Ellas, como dije anteriormente, en el tubo digestivo la vamos a ver normalmente en el intestino delgado e intestino grueso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estómago no deben haber células caliciformes. Pero cuando nosotros vemos en una biopsia, una célula caliciforme aquí, otra célula caliciforme aquí, una acá, estamos en presencia de una metaplasia intestinal. Esto es una metaplasia escamosa, esto igualmente es una metaplasia escamosa, está ocurriendo en un epitelio escamoso, y acá, como hay presencia de células caliciformes parecidas a las que están en el intestino, se le llama metaplasia intestinal. ¿Quedó claro? Y esto es un factor predisponente para el cáncer gástrico. Y si se suma una infección como lo es el Helicobacter pylori, aumenta aún más el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Inclusive nosotros podemos tener metaplasias intestinales maduras en donde hay proyecciones como si fueran vellosidades intestinales en el estómago con la presencia de células caliciformes. Y esto es lo que nosotros llamamos metaplasia intestinal completa, porque ya se parece tanto al intestino que podemos decir una metaplasia intestinal completa o una metaplasia intestinal madura. Y esto también está relacionado a un mayor riesgo de cáncer gástrico. ¿Quedamos claros hasta ahora? Ok. Hay otros cambios metaplásicos que podemos observar, por ejemplo, en la obstrucción, en el caso de patologías orales. Ustedes saben que las glándulas salivares, tanto parótidas como las menores, y principalmente en las menores, pueden obliterarse, pueden obstruirse porque se pueden formar cálculos, limpiasis a nivel de esos conductos excretores. Entonces, la presencia de estos cálculos hace que esa glándula no pueda eliminar su producto de secreción hacia la cavidad oral. Eso va a traer otras consecuencias: resequedad de la cavidad oral, favorece los procesos infecciosos. Ya ustedes saben la importancia de la saliva, no solamente como un hidratante, sino que tiene inmunoglobulina A, tiene lisozima, bactericidas, etcétera, ¿correcto? Entonces, todo ese déficit de saliva en la cavidad oral va a traer una condición patológica causada por la obstrucción de un conducto excretor de las glándulas salivares, principalmente las menores. Y esa obstrucción va a hacer que esa glándula comience a aumentar en tamaño, porque la secreción se está acumulando en esa glándula y no puede ser eliminada. Y allí vamos a experimentar o vamos a observar cambios metaplásicos, que son cambios metaplásicos escamosos en los conductos excretores que van a eliminar el producto a nivel de la cavidad oral. Eso es un ejemplo de metaplasia, obviamente patológica, en la cavidad oral. Esto que tienen acá, metaplasia del tejido conectivo miositis osificante, eso ocurre con poca frecuencia, pero se ha observado en traumas, sobre todo a nivel de traumas directos a nivel de nuestros tejidos blandos, en donde se produce una hemorragia entre las fibras musculares esqueléticas y esa sangre queda acumulada, secuestrada en ese nivel. No es digerida adecuadamente y por lo tanto experimenta cambios metaplásicos
osificante porque sufren una transformación hacia tejido óseo y es lo que se conoce como miositis osificante como resultado de un hematoma que se organizó, que no fue reabsorbido, se organizó y pudo experimentar transformación a osificación. Entonces adquiere una consistencia firme que ocurrió en ese trauma o en ese hematoma que no se pudo reabsorber o se pudo resolver de otra vía. Es poco frecuente, pero está descrito. ¿Preguntas sobre metaplasia? Antes de pasar a esto, para mantener el tema, voy a saltarme unas diapositivas y después echo para atrás para que vean unas imágenes de lo que acabamos de ver. Esto es una hipertrofia. Esto es un corte de la cavidad ventricular izquierda, donde podemos ver engrosamiento de la pared ventricular izquierda. Estamos en el corazón. Hipertrofia ventricular izquierda, por supuesto, es patológica. Pacientes hipertensos tienden a desarrollar este tipo de condición. Hiperplasia, hipertrofia gingival. Esto es lo normal, un epitelio escamoso, el tejido conectivo, pero acá miren el engrosamiento de ese epitelio gingival en donde tenemos hiperplasia e hipertrofia, ambos. Vamos a tener en donde esa encía pues va a sangrar, se ve abultada, se lastima con facilidad, es muy friable y es una complicación de tipo patológico. ¿Okay? Una de las condiciones más frecuentes es la colocación de prótesis que no son cómodas, que provocan por supuesto una agresión constante, repetitiva a ese nivel de la mucosa gingival y entonces va a condicionar esa hiperplasia y hipertrofia gingival con procesos o cambios inflamatorios. Ejemplo de atrofia, en donde tenemos un testículo normal y vemos a los lados testículos disminuidos en tamaño. Lo podemos ver por falta de estimulación hormonal o esos pacientes de niños que nacen con los testículos no descendidos a las bolsas escrotales. No sé si han escuchado esa patología, se llama criptorquidia. Esos nenes que nacen con el testículo normalmente en el desarrollo embriológico tienen que descender y ocupar las bolsitas escrotales. Eso tiene un porqué, ¿ok? Los testículos en las bolsitas escrotales tienen la temperatura adecuada para que la enzima, la polimerasa, que actúa sobre la duplicación del ADN para la formación de los espermatozoides, pueda darse esa activación adecuadamente. Cuando esos testículos quedan atrapados en la cavidad abdominal o en el trayecto inguinal y no bajan a las bolsas escrotales, están sometidos a una mayor temperatura corporal. Y esto inhibe a esa polimerasa y por lo tanto no se da duplicación del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que ese testículo se va a atrofiar. Se hace muy pequeño y muy probablemente en ese paciente donde no se corrija y no se lleve ese testículo a las bolsas escrotales, termina en un estado de infertilidad o esterilidad. ¿Entendido? Entonces, eso es uno de los ejemplos. Y lo otro, por supuesto, los pacientes con andropausia mayores de 70 años. Acá tienen un útero grávido. Esto es una hipertrofia fisiológica, este es el tamaño normal. Recuerden que podemos alcanzar grandes dimensiones, el útero con el embarazo puede llegar a ser pélvico, sale de la pelvis podemos palparlo inclusive a este nivel debido a que está creciendo porque tiene el producto de concepción en su interior. Encéfalo, si recuerden en anatomía, las circunvoluciones, las fisuras, ¿okay? Con un encéfalo normal, pero con un encéfalo atrófico. Fíjense cómo hay ampliación de las fisuras y las circunvoluciones están muchísimo más delgadas, podemos compararlo. Pacientes con Alzheimer, demencia senil, pacientes con cuadros de microinfartos repetitivos en ese encéfalo, podemos tener este tipo de condición. La metaplasia, fíjense acá, se me olvidó una, disculpen. La del tracto respiratorio que es muy importante, disculpe, para dibujarse. Perdón. En las vías respiratorias, nosotros tenemos, esta es la membrana basal, tenemos un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. ¿Okay? Entonces dibujo a la célula cilíndrica, dibujo a los cilios y dibujo a una célula caliciforme, ¿correcto? Que es la productora de moco, que es lo normal aquí. Este es el epitelio respiratorio normal. Pacientes fumadores crónicos,
El tabaco es el agresor principal del epitelio respiratorio. Comienza a actuar sobre este epitelio y comienza este epitelio a experimentar hiperplasia, una hiperplasia compensadora. Y estas células caliciformes que están allí comienzan a elaborar más moco de lo normal porque están siendo estimuladas. Por eso es que los pacientes comienzan a hacer cuadros de bronquitis, tos expectorantes, etc. ¿Okay? Y mucha secreción de moco. Pero resulta que como es fumador crónico, el cigarrillo sigue agrediendo ese epitelio. Entonces el epitelio se ve obligado a experimentar cambios metaplásicos. Y este epitelio que altera cilíndrico simple con células caliciformes y cilio, que luego experimentó hiperplasia tratando de compensar o ayudar, se transforma en un epitelio escamoso. Y se produce una metaplasia escamosa. Y con la metaplasia escamosa se pierden células caliciformes y se pierden cilios. Entonces, estamos sustituyéndolo por otro epitelio más fuerte, más resistente para tratar de luchar contra ese agresor, pero estamos perdiendo función. Estamos perdiendo la función de los cilios para eliminar antígenos que están entrando en nuestras vías respiratorias y movilizarlos hacia afuera, y estamos perdiendo células caliciformes que el moco que producen es una trampa para antígenos que pueden entrar a la vía respiratoria y que eliminamos a través del estornudo o a través de la tos. ¿Entendido? Resultado, este paciente más bien se va a complicar, porque ese paciente va a seguir fumando, tiene un cambio metaplásico, pierde función de ese epitelio y ahora no tiene cómo protegerse contra antígenos que entran por vía inhalatoria. Este paciente va a tener a repetición cuadros de bronconeumonía debido a que sus mecanismos de defensa naturales de su tejido principal inicial han desaparecido. Y aquí también aumenta un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. ¿Entendido? Entonces se me había olvidado ese ejemplo. Estos son todos los ejemplos que hemos dado, la mayoría de las causas o ejemplos de metaplasia. Aquí está, un epitelio respiratorio, epitelio pseudoestratificado, presencia de cilio, es sustituido por un epitelio escamoso. Fíjense acá lo que les dibujé. Un tejido glandular gástrico, que son las glándulas normales, pero aparecen estas células que parecen unos globitos y estamos en estómago, esto es una metaplasia intestinal. Esto es un esófago de Barrett. Fíjense, el epitelio esofágico se interrumpe, aparecen glándulas gástricas, inclusive con la misma metaplasia que hay células intestinales que también puede suceder y vuelve a continuarse con un epitelio escamoso. Entonces, esto ocurre en el esófago de Barrett, y esto ocurre en el estómago, en donde tenemos una metaplasia intestinal. ¿Okay? Bien, ya es el otro punto. ¿Qué hora es? Ustedes me dicen si seguimos o damos el receso. El receso que no sea mayor de 15 minutos, como mucho 20. No, seguimos. Seguimos, si seguimos podemos salir a las 7:30. Seguimos. Continuando el tema, ya tengo un poquito más rapidito. Bueno, pero continuando el tema de procesos adaptativos y de lesión celular, hay ciertas condiciones que son fisiológicas y patológicas que se llaman acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares lo que implica es la acumulación dentro de la célula de un producto que no ha podido ser metabolizado adecuadamente y por lo tanto queda atrapado dentro de la célula. Y pueden ser sustratos o productos normales. ¿Qué pasa? Nosotros fisiológicamente tenemos una maquinaria enzimática en nuestras células que están listas y preparadas para metabolizar todo producto que llegue allí. Lípidos, carbohidratos, proteínas. ¿Okay? Sin embargo, a veces hay condiciones en donde esa maquinaria enzimática falla. Puede fallar porque hay una sobrecarga del sustrato, como el paciente obeso, mucha ingesta de grasa, en donde supera la capacidad de esa célula para metabolizar la grasa. En consecuencia, lo que no puede metabolizar porque no es suficiente, esas enzimas para metabolizarlo se quedan acumulados dentro de la célula, ¿correcto? Entonces, puede haber una maquinaria, pero hay muchos sustratos
sobrecarga a esa célula de trabajo y lo que no puede ser metabolizado queda atrapado dentro de la célula. O la maquinaria enzimática existe, pero es defectuosa. Hay una condición genética donde la enzima está presente, pero la enzima es disfuncional, que es como si no la tuviéramos. Entonces, en consecuencia, no se puede llevar a cabo la función metabólica. O hay la ausencia de esa enzima. El paciente nació sin esa enzima porque también tiene una condición genética que compromete la formación de esa enzima y por lo tanto al no tenerla tampoco puede llevar a cabo el metabolismo adecuadamente y ese producto se acumula dentro de la célula. ¿Entendido? Entonces todas esas condiciones pueden provocar o promover el acúmulo de una sustancia dentro de una célula y es lo que llamamos acumulaciones intracitoplasmáticas. Ahora bien, también hay agentes o productos que si bien son endógenos que sintetizamos normalmente en nuestro cuerpo, también hay productos exógenos. Por ejemplo, la inhalación de partículas extrañas como lo es el sílice, que es un producto de la construcción, el asbesto igual, los productos minerales como el cuarzo, los mineros que están en esas minas atrayendo todas esas piedras, el producto del carbón. Esos son productos exógenos que entran en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se ve obligado a metabolizarlo. En ocasiones tenemos la maquinaria para hacerlo, como lo es con el carbón, a través de los macrófagos, de los pulmones alveolares, pero en otras ocasiones no. Por ejemplo, el asbesto, nosotros no tenemos la enzima adecuada para poderla metabolizar adecuadamente. Por eso en esos pacientes, como son trabajos, son producto de su ocupación, de su trabajo, de toda la vida. Si hay una secretaria que vive toda la vida de ser secretaria 30 años, hay un minero que vive toda la vida como minero por 30 años. Y durante esos 30 años ha inhalado ese cuerpo extraño. Entonces, ahí se va a producir una sobrecarga para nuestro sistema, no se metaboliza adecuadamente, se acumulan y encima además no tenemos la maquinaria enzimática muchas veces para metabolizarlo. Esto produce enfermedades por acumulaciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Lípido, que es el más frecuente. Esteatosis, que si le queremos poner el apellido podemos decirle esteatosis hepática de hígado, es lo más frecuente. Acúmulo de lípidos dentro del citoplasma de nuestras células hepáticas. En consecuencia tenemos un hígado graso. El hígado graso puede ser leve, moderado o severo. Cuando es leve o moderado puede ser reversible, es decir, ese paciente entra en una dieta estricta y ese hígado graso puede volver a la normalidad, ¿entendido? Pero cuando es un hígado graso severo, tenemos el riesgo de que eso progrese y ocurra una hepatitis, es decir, inflamación del hígado, e inclusive un hígado cirrótico, cirrosis hepática, y esto puede llevar a una insuficiencia hepática. Ese hígado puede dejar de funcionar, ¿entendido? Entonces, la acumulación de líquido dentro de la célula hepática se le llama esteatosis hepática, hígado graso. Pero nosotros también podemos tener el depósito de ácidos grasos, principalmente éteres de colesterol, dentro del interior de otros órganos. Tenemos lo que llamamos santomas. Y ahí yo les voy a mostrar unas imágenes. Los santomas son esos pacientes generalmente viejitos que le ven como unas plaquitas amarillentas, duras, alrededor de los ojos, en el párpado superior y en el párpado inferior, como unas almohaditas que son blanco-amarillentas. Eso es depósito de colesterol dentro de la piel, en la dermis. ¿Y dónde se guardan allí? En macrófagos. Recuerden que los macrófagos son fagocitos. Entonces, ese colesterol que esa persona no está pudiendo metabolizar, porque es un trastorno del metabolismo lipídico, no metaboliza adecuadamente el colesterol, ese colesterol que no se puede metabolizar se va a acumular en diferentes órganos. Entre esos está la dermis y tiene mucha afinidad por los párpados. Entonces, si nosotros agarramos esa piel y la cortamos, vamos a ver que en la dermis hay muchos macrófagos llenos de ésteres de colesterol y es lo que da esa apariencia macroscópica de esas almohaditas blancos amarillentas. ¿Entendido? Esos macrófagos que están llenos de colesterol, que están atrapados allí,
se les conoce como células espumosas. Y ya vamos a ver por qué. Parecen espumas, así tal cual. Y ya vamos a ver unas imágenes. Ahora bien, cuando hay trastorno del metabolismo del colesterol, se puede producir un xantoma, eso que le acabo de describir. Pero también se puede producir la aterosclerosis. La aterosclerosis es la presencia de placas de colesterol, depósitos de colesterol en las paredes arteriales. Cuando una pared arterial, que tiene como función llevar sangre oxigenada y nutrientes a otro tejido, tiene engrosamiento de su pared porque se depositó éteres de colesterol allí, formando placas ateromatosas, muy probablemente ese engrosamiento hace que la luz de ese vaso sanguíneo se vea reducida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, al reducir la luz, va a comprometer el flujo sanguíneo. Y al comprometer el flujo sanguíneo, disminuye ese flujo sanguíneo porque le es más difícil pasar, porque la luz está obstruida por esa placa. Vamos a tener déficit de oxígeno y de nutrientes hacia los órganos que deben recibir oxígeno y nutrientes. Entonces son esos pacientes que están en una condición hipóxica, son esos pacientes que tienen mayor predisposición a experimentar isquemia, infarto, que es un tema que vamos a ver más adelante, debido precisamente a esta condición. ¿Entendido? En ocasiones esa aterosclerosis puede romperse, puede provocar eventos protrombóticos, es decir, pueden activar a la luz vascular y formar trombos, que también lo vamos a ver en el tema de hemostasia, o pueden endurecerse, calcificarse, que ahora vamos a ver cómo se llama esa calcificación. La colesterolosis es el depósito de esos macrófagos espumosos, pero en vez de estar en la piel, en vez de estar en las paredes arteriales, la vamos a ver en las paredes de la vesícula biliar. Eso es lo que se conoce como colesterolosis. Recuerden que en la vesícula biliar se deposita o almacena la bilis. La bilis se forma en el hígado. Del hígado pasa y se almacena en la vesícula biliar. ¿Y cuál es la función de la bilis? Digerir a los ácidos grasos y más específicamente al colesterol. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con problemas biliares, con formación de cálculos biliares a nivel de la vesícula biliar y quedan atrapados en esa vesícula, el proceso de degradación del colesterol no se lleva a cabo apropiadamente. Entonces, ese excedente de colesterol es absorbido por la pared de la vesícula, los macrófagos lo digieren y se forman macrófagos espumosos en la pared de la vesícula. Eso se le conoce como colesterolosis. Inflamación y necrosis, que son temas que vamos a ver más adelante, también pueden experimentar procesos de cambios grasos, pero eso lo vamos a ver más adelante como ejemplos, ¿ok? Las proteínas. Un poquito de... ¿Ustedes ven biología? Sí. Algo de biología, pero bioquímica sí la vieron. Sí. Ya la vieron. Cuando ustedes vieron, probablemente en bioquímica les mencionaron que las proteínas, son sintetizadas a nivel de retículos endoplasmáticos, ellas tienen que ser plegadas y englobadas, ¿verdad? Para ser guardadas en los ribosomas, ¿correcto? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, cuando hay un defecto en ese proceso de síntesis de proteínas, que es lo que llamamos mal plegamiento de las proteínas, esas proteínas no se almacenan adecuadamente. Y al no almacenarse adecuadamente, ellas se acumulan y se comportan como un antígeno. Al comportarse como un antígeno, van a representar un agente extraño que va a promover una respuesta inflamatoria, ¿ok? Esa acumulación de proteínas no elaboradas adecuadamente, no pueden ser metabolizadas adecuadamente, no pueden ser utilizadas adecuadamente y en consecuencia esa proteína queda atrapada dentro de esa célula. Eso es un ejemplo de acumulación de proteína intracitoplasmática. ¿Cuándo ocurre eso? También es una condición individual. Pacientes que tienen el déficit, carencia o ausencia de alguna enzima necesaria para metabolizar las proteínas, o la enzima está presente pero es defectuosa. En consecuencia, la proteína se acumula y va a provocar un daño inflamatorio a ese nivel, ¿ok? Tenemos enfermedades como el mieloma múltiple, no sé si lo han escuchado, es un proceso neoplásico que compromete a las células plasmáticas. ¿Saben qué son las células plasmáticas? Linfocito B se estimula, se convierte en célula plasmática y la célula plasmática produce anticuerpos. Nuestro sistema, ¿vieron inmunología? Ustedes vieron inmunología, bueno, les tuvieron que haber mencionado eso.
¿Y qué son las inmunoglobulinas? Proteínas. Una persona o un paciente con mieloma múltiple, con neoplasia tumoral maligna de las células plasmáticas, se caracteriza porque esas células plasmáticas que se están formando son malas, son dañinas. Y por lo tanto la inmunoglobulina que produce es una inmunoglobulina no funcional. En consecuencia, esa inmunoglobulina se va a acumular dentro de la célula, ¿entendido? Y se va a acumular en diferentes órganos. Eso es una causa de acúmulo de proteínas. Cuando hablamos de glucógenos o de carbohidratos en general, realmente aquí sí no me voy a detener. Hay enfermedades del glucógeno, trastorno del metabolismo. El ejemplo más clásico es la diabetes. La diabetes es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, específicamente de la glucosa, en donde vamos a tener alteraciones de depósitos de glucógeno, vamos a tener glicosilación de membranas celulares, de la hemoglobina, etcétera, precisamente por el depósito de un excedente de glucosa que no puede ser metabolizado adecuadamente y que provoca enfermedad. Ahora vamos con los pigmentos. Cuando hablamos de pigmentos, vamos a hablar de pigmentos naturales y de pigmentos no naturales. Dentro de los pigmentos no naturales, exógenos, que los inhalamos, está el carbón. Entonces, ese paciente, ese trabajador en las minas de carbón va a desarrollar muy probablemente una enfermedad ocupacional o laboral, debido a su trabajo, ¿ok? Por la inhalación repetida, constante a lo largo de su vida de esas partículas de carbón que entraron en sus pulmones. En un comienzo, esas partículas de carbón que entran en sus pulmones van a ser fagocitados por los macrófagos que tenemos normales en los alvéolos pulmonares. Entran, los fagocitan y lo degradan. Pero como es un agresor repetido, constante, llega un momento en que el macrófago dice, ya no puedo con tanto. Y comienzan esas partículas de carbón a depositarse en los pulmones. Se van depositando, van provocando una respuesta inflamatoria porque se convierte en un antígeno, se fibrosan esos pulmones y ese paciente termina en una insuficiencia respiratoria crónica porque es de mucho tiempo a consecuencia de un producto que no pudo metabolizar adecuadamente. ¿Entendido? Los tatuajes son pigmentos exógenos. Los tatuajes, ese pigmento que nosotros nos colocamos dentro de nuestra dermis, van a ser fagocitados por los macrófagos de la dermis. Sin embargo, a pesar de que es una condición provocada, no tiende a ser patológica, a menos que sea una aguja infectada, etcétera, que eso es otra condición, ¿ok? Pero realmente el tatuado provoca una reacción inflamatoria local, transitoria, es decir, enrojecimiento, aumento de volumen, pero que tiende a ceder para dar esa figura estética, ¿correcto? Pero está dentro de las acumulaciones de pigmentos exógenos. Pigmentos endógenos, es decir, que nuestro cuerpo lo produce normalmente y deben ser metabolizados. La lipofucsina es un pigmento de desgaste neuronal. Nuestras neuronas, a medida que van envejeciendo y que se van a ir deteriorando sus membranas celulares, esos productos de desecho se acumulan dentro de la célula, dentro del citoplasma de las neuronas, y da una coloración parduzca. Eso es lo que se conoce como lipofucsina. Entonces, si yo tomo un encéfalo de un paciente joven, muy probablemente va a haber muy poca o no hay lipofucsina. Pero si yo tomo el encéfalo de un paciente mayor, adulto, senil, las concentraciones de lipofucsina en esas neuronas va a estar presente y aumentada porque es un signo de envejecimiento celular. ¿Entendido? Y esas patologías de envejecimiento celular acelerado, como el Alzheimer, tienen una alta cantidad de lipofucsina en sus neuronas porque es una enfermedad que provoca aceleración del envejecimiento celular. ¿Entendido? Como condición clínica no es importante, es simplemente un producto de desgaste que nos está hablando de envejecimiento celular neuronal. Es decir, que no se va a comportar como un antígeno, no es proinflamatorio. La melanina es un pigmento natural. Lo producimos en nuestra piel, en nuestra epidermis, aparte de las células epiteliales, tenemos melanocitos. Melanocitos, células melánicas elaboradoras de nuestro pigmento. ¿Qué es lo que nos da nuestro fototipo? No fenotipo, fototipo, nuestra coloración, ¿ok? Y la melanina puede ser leve, moderada, severa, a veces en cantidad, pues.
A veces puede ser ausente, que es ese paciente que es completamente el albino, que no tiene pigmentación de la piel, o enfermedades como el vitiligo, donde hay destrucción de los melanocitos y produce esas coloraciones en manchas, en placas, blanco-rosáceas, violáceas, porque no hay melanina, ¿okay? Pero es una condición patológica, o en condiciones normales, pues el color de nuestra piel, donde ese fototipo oscuro es una barrera de protección. Nuestra melanina, aparte de la coloración, nos protege. Y por eso es que vemos que el cáncer de piel es más frecuente en pacientes de piel clara que en pacientes de piel oscura, porque la melanina es una barrera de protección, ¿ok? Entonces, hay muchas razones por las que debemos estar orgullosos de nuestro color. La hemosiderina. La hemosiderina es un producto de la degradación de la hemoglobina. Cuando esa hemoglobina se degrada, ¿por qué nosotros tenemos degradación de la hemoglobina? El glóbulo rojo se produce en la médula ósea, pasa a la circulación, tiene un tiempo de vida entre 90 a 120 días. Ese glóbulo rojo va a envejecer y va a morir, pero en su interior hay hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina tiene hierro y el hierro tiene que ser reutilizado, es reciclado. Entonces, cuando ese glóbulo rojo se rompe, muere, viene un macrófago, lo digiere, reutiliza el hierro para llevárselo a la médula ósea para que produzca nuevamente hemoglobina, los glóbulos rojos que va a formar de nuevo desde el comienzo, pero además quedan residuos de hemoglobina, porque eso también es una proteína, globina, en donde va a experimentar cambios de degradación, biliverdina, hemosiderina, etc. Por eso es que nosotros vemos cuando nos damos un golpe cambios de coloración. Esa es la hemoglobina que está experimentando en diferentes etapas de degradación. Pero además de la hemoglobina, además de la hemosiderina, vamos a obtener la bilirrubina, ¿ok? Entonces, la bilirrubina es un producto debido a la destrucción, se toma de esos glóbulos rojos, parte de ello, y por eso es que nosotros vemos en esas pacientes que tienen exceso de destrucción de glóbulos rojos, hemólisis, vamos a tener hiperbilirrubinemia, es decir, pacientes que se pueden poner amarillo debido a una hemólisis, una destrucción excesiva, no es una condición fisiológica, excesiva de glóbulos rojos con mayor producción de bilirrubina. Entonces, todos esos son los ejemplos de acumulaciones intracitoplasmáticas. Y para terminar este concepto, calcificación patológica. ¿Qué hora es? Falta todavía. A las 7:30 lo dejo. 7:30. 7:30. Espérate. Estos son 10 minutos. En serio. Calcificación patológica. ¿A qué llamamos calcificación patológica? A algo que se produce en unas condiciones no fisiológicas, ¿correcto? Y la vamos a dividir en dos tipos, calcificación distrófica y calcificación metastásica. No me vayan a confundir metástasis con la metástasis tumoral. Esto es diferente, ¿ok? Lo que pasa es que utilizaron ese nombre, pero puede entrar a la confusión. No tiene que ver con metástasis de viajar en células tumorales. Ese es otro término que veremos más adelante. La calcificación, como su nombre lo indica, es la presencia de sales de calcio en un tejido y calcifica ese tejido. Cuando veamos lesión celular, que es el tema que vamos a ver la semana que viene, vamos a ver que cuando esa célula muere, el calcio que está dentro de esa célula va a salir al exterior y se acumula en el exterior. Por eso que aquí sale calcificación distrófica, sucede en células muertas. Por ejemplo, en los tumores, células mueren y entonces el calcio que sale va a precipitar y va a calcificar, ¿ok? En las placas ateromatosas, la aterosclerosis, también hay muerte celular y va a haber calcificación de esas placas, ¿ok? Eso es completamente, eso sucede en pacientes en donde tienen ese tipo de condición de muerte celular y ese calcio sale al exterior y calcifica. Dato importante. Los pacientes en la condición de calcificación distrófica no hay hipercalcemia, es decir, no hay aumento de niveles de calcio en sangre. Si nosotros tenemos un paciente con un tumor que se ha calcificado y le tomamos muestra de calcio en sangre, ese calcio va a estar normal, no va a estar aumentado, porque el calcio que se está calcificando en ese tumor viene de la célula muerta que se destruyó. ¿Sí me estoy explicando?
En cambio, la calcificación metastásica, que sí puede ocurrir en células vivas, son pacientes con hipercalcemia. Es decir, pacientes que tienen niveles de calcio alto en sangre. Esos pacientes con hiperparatiroidismo. Recuerden, glándula tiroides, elaboradora de hormona tiroidea, y glándula paratiroide, que se encuentra por detrás y a los lados de la glándula tiroides, elabora a la hormona paratiroidea o paratormona. ¿Cuál es la función de esta hormona? Actuar sobre los osteoclastos que están en el tejido óseo para que ellos se muevan y produzcan la liberación de calcio del hueso a la sangre. Eso es una condición fisiológica. Es decir, el paciente tiene niveles de calcio bajo o la persona normal tiene niveles de calcio bajo en sangre, ese estímulo va a hacer que la glándula paratiroidea produzca más paratormona para que esa paratormona actúe sobre el tejido óseo, en los osteoclastos, y estos osteoclastos se muevan y liberen calcio a la sangre para aumentar los niveles de calcio en sangre, que es el calcio que necesita esa persona en ese momento. ¿Entendido? Ese es el feedback positivo. Ese calcio vuelve a la normalidad, se frena la glándula paratiroide, deja de estimular al hueso y se deja de liberar calcio. Feedback negativo, ¿correcto? Retroalimentación, ¿entendido? Un paciente con hiperparatiroidismo produce mucha hormona paratormona y por lo tanto él constantemente está estimulando el hueso y el hueso está liberando calcio. Entonces esos pacientes sí van a tener hipercalcemia y ese calcio se va a depositar en diferentes órganos provocando calcificación metastásica. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces ahora vamos a ver ejemplos. Esto que está acá es una esteatosis hepática. Esto es un hígado normal. Estos son vacuolas lipídicas en el interior del citoplasma de los hepatocitos. Fíjense que puede ser leve, moderado o severa. Todo ese hígado son vacuolas lipídicas. Esto pareciera que fueran espacios huecos porque es una coloración de hematoxilina y eosina, pero si nosotros le hacemos una coloración especial para teñir lípido, vamos a ver que se tiñe su interior y es lípido depositado dentro de ese hepatocito. Es una esteatosis hepática. Acá tienen la vesícula biliar, colesterolosis, una vesícula biliar, cálculos biliares o de colesterol, este es el epitelio de la vesícula y todo esto son células espumosas. Parecen espumas. Estos son macrófagos, en su interior están esos éteres de colesterol que no pudieron ser metabolizados formando la colesterolosis. Esto es un vaso sanguíneo, una arteria, esta es la luz de la arteria, esta es la placa ateromatosa, fíjense cómo reduce la luz, y entonces va a provocar obstrucción del flujo sanguíneo, en consecuencia isquemia, etc. Esto es también macrófagos espumosos con éteres de colesterol en su interior, provocando esa placa ateromatosa. Acá tenemos túbulos renales, en donde hay un acúmulo de proteínas en su interior, probablemente un paciente con mieloma múltiple, se reabsorbe el exceso de proteínas que se está eliminando por la orina y quedan acumuladas en los túbulos renales y dan esta característica. Esto es una placa ateromatosa, esta es la luz del vaso, esto es calcificación. Cuando se ve así como azulito, como cristales, esto es una placa ateromatosa que se calcificó. Esto es una calcificación distrófica, son células que murieron y se calcificaron. ¿Okay? Aquí no hay hipercalcemia. Acá tienen válvulas de la aorta que se pueden calcificar. Esto es frecuente en los pacientes seniles, calcificación de la válvula aórtica como proceso del envejecimiento celular. Esto es lo que llamamos cuerpos de Samoma. Esto es una glándula prostática. Y esto que está acá es una glándula mamaria. Aquí está la glándula, aquí está el pezón. Una mamografía. ¿Okay? Esta es la piel. Este es el tejido mamario. Esto es un tumor de mama que se ha calcificado. Estas son las calcificaciones restringentes que se ven en la mamografía y decimos, eso es una calcificación distrófica porque está ocurriendo en un tumor, células muertas, no hay hipercalcemia. ¿Okay? Acá tenemos el epitelio respiratorio, en donde esto está volteado. Bueno, qué lástima. Este es el tejido conectivo, este es el epitelio, está volteado. Estos son los cilios, normal, y escala, sustitución
disfunción con un epitelio escamoso, una metaplasia escamosa. ¿Okay? Igual, una metaplasia escamosa, esto es cuello uterino. Acá vienen las glándulas endocervicales, están sustituidas, que fue lo que les dibujé acá, sustituidas por un epitelio escamoso. Esto es una metaplasia escamosa, pero en cuello uterino. ¿Okay? Cambios grasos, esto que está acá abajo. Se me olvidó mencionar este concepto. Esto es grasa, no son células adiposas. Estas son fibras musculares. Cuando esto ocurre, miren que la obesidad es un problema, no solamente de aumento de grasa de tejido celular subcutáneo, nuestro panículo adiposo, sino de la grasa visceral. Y cuando hay aumento de grasa visceral, compromete la función de ese órgano. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una fibra muscular cardíaca. En ese paciente obeso aumenta la cantidad de grasa que normalmente hay, pero en el obeso aumenta entre las fibras musculares cardíacas, predominando la grasa. Entonces el corazón se hace insuficiente. Ese corazón, cuando va a trabajar como bomba cardíaca, tiene limitados sus movimientos porque hay mayor cantidad de grasa disfuncionando las fibras musculares cardíacas. Esto se conoce como infiltración grasa, porque la grasa se mete, no dentro de la célula, entre las células, ¿entendido? Igual que ocurre con el tejido muscular esquelético, en los pacientes obesos o con sobrepeso, ¿ok? Enfermedad de Addison, dientecitos, el labio, una pigmentación parduzca, característico, aumento de melanina como parte de una enfermedad donde hay déficit de cortisol, hay disminución, eso se llama enfermedad de Addison. Calcificación de la pulpa, traumas en donde hay una calcificación distrófica, con el golpe hay un trauma, hay necrosis, hay muerte celular, se calcifican y vamos a tener estas imágenes. Es una calcificación distrófica por necrosis debido a un trauma directo sobre el diente. ¿Okay? Lo mismo acá, es lo que vemos en esos traumas. ¿Preguntas? Bueno, la semana que viene vemos lesión celular.